Buenas tardes, buenos días, buen mediodía. El momento en que ustedes estén viendo esta grabación, esta predicación, este servicio. Esto corresponde al sábado 26 de diciembre. Es el último servicio del año. Y pues lamentamos mucho que por causa de la pandemia pues no podamos tener una reunión presencial como acostumbrábamos. Teníamos en estas fechas lo que eran las noches invernales y luego los grupos pequeños y nos gozábamos al reunirnos y participar de los alimentos, de las alabanzas, de la enseñanza, de la comunión, el compañerismo, los saludos, los abrazos. ¡Qué tremendo! Pero bueno, Dios permitió que esto sucediera así. Sin embargo, Dios ha sido fiel. Gracias por cada uno de ustedes que han permanecido fieles a Dios y también en este caso fieles a esta iglesia Berea de Saltillo. Vamos a comenzar nuestro servicio y pues solo quiero anticiparles que esto está siendo grabado y no va a haber servicio presencial el sábado 26 para que no vengan los que han estado viniendo y tampoco el sábado 2 de enero porque esto lo estamos grabando precisamente para esas dos fechas específicas. Entonces vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Dios y así comenzamos. Tú eres el único que satisface
necesidades en mi hogar. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Nos ha ayudado en los caminos que parecen duros. Tú eres el único que satisface a toda mi alma. Oh Jehová, tú eres el todo para mi vida. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste.
compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande es mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza. Mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande eres mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza. Mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres mi Jesús, grande eres mi Jesús. Amigos y hermanos y amigos,
Hacemos este pequeño video para agradecer. Es un video de gratitud. Primeramente, gracias a nuestro Dios, porque Él toma nuestros 5 panes, nuestros 2 pececitos y los multiplica. Los que nos están conociendo, pues se podrán dar cuenta que somos una iglesia chiquita. No tenemos ahorros y no tenemos mucho poder económico. No tenemos ningún poder económico, financiero. Pero tenemos un Dios que ama su misión. Él está comprometido con la misión. Entonces, Él siempre provee. Quiero darle un reconocimiento, o mejor dicho, una mención a algunos hermanos que han participado. No puedo mencionarlos todos. Dijo Hebreos, tiempo me faltaría. Pero, por ejemplo, los hermanos de la costa que dirige el hermano Julio, no recuerdo el apellido, es amigo de Sergio Flores. Gracias, hermanos de la costa. Sus ofrendas han sido de mucha bendición. Los de Tlapa, cada uno de los de Tlapa que han estado ofrendando, los de Tecash, gracias por el esfuerzo que hacen, hermanos de Tecash. Hermanos de San Juan, Colorado, también, muchas gracias por todas las veces que han estado ofrendando. Hermanos de Ocotlán, cada uno de los hermanos de Ocotlán, ahí donde tenemos pues ahora ya se están yendo ahí todos los misioneros, ¿verdad? Ahí están Gabriel y Cintia, ahí están Manuel y Nora, y ahora ahí está Francisco López y su esposa, su familia. A ver quién más se quiere ir a Ocotlán. A propósito, tenemos Veracruz libre. ¿Quién se anima? Los hermanos de Aguascalientes, gracias hermanos por el amor que tienen a Dios y a la obra misionera, a la obra de Dios. En Ciudad Victoria, la manada pequeña, gracias por sus ofrendas también. En Guadalajara, Teo y Esmeralda, les agradecemos bastante también. En Musquis, hay varios hermanos en Musquis donde pastorea el hermano Evelio Dolores. Gracias, hermano pastor Evelio, y gracias a cada uno de los demás. Regresando a Jalisco, pues el hermano Pedro Sánchez y su iglesia siempre han estado participando con nosotros. Muchas gracias también. A la Iglesia Bautista Jerusalén de Monterrey, que pastorea el hermano José León. Gracias, hermano. De verdad, sus ofrendas nos han bendecido bastante. Y allá en Lerdo, o sí creo que es Lerdo Durango, la hermana Carmen Cifuentes, no sé quién más colabore con ella, pero gracias a cada uno de los que se han esforzado. Si estoy omitiendo a alguien, discúlpenme, hice una pequeña memoria de papel, pero la memoria de la memoria no funcionó. Y solamente quiero mencionarles lo que ha sucedido en esta semana en cuanto a las finanzas. Desde hace un par de meses hemos estado anunciando lo que es el Día del Regalo. Para nosotros el Día del Regalo es un tiempo donde recogemos una ofrenda especial y la dividimos entre nuestros misioneros, donde procuramos darles 5,000 pesos a cada uno, aparte del aguinaldo. Aparte del aguinaldo que por ley les corresponde, porque los tenemos registrados en el Seguro Social, procuramos que cada uno reciba 5,000 pesos. Y por la gracia de Dios, lo logramos. Cada año Dios ha sido fiel en esto. Ahora, hablando solamente de esta semana, tuvimos que pagar 8,207 pesos, 8,200.33 del Seguro Social, el recibo. Siempre viene un recibo alto y un recibo bajo. Este fue el recibo bajo, porque cuando viene el recibo alto, que será ahora en el mes de enero, serán 23,000 pesos. Cada mes es así, 23,000 en un mes, al siguiente son 8,000 y fracción. Entonces, en esta semana pagamos 8,207.33 del Seguro Social. Pagamos 21,212.64 de aguinaldos. 21,212.64. Pagamos en esta semana también
12,596.61 de la nómina. 12,596.61. En el mes, pues si el mes tiene cuatro domingos, 4 sábados en este caso, pues la cantidad de la nómina total del mes será siempre de 50,386.44, si son 4 domingos. Pero si son 5, pues ya aumentenle ahí 12,596 más, o sea, viene saliendo casi en 53,000 pesos el mes. Cada mes. Bueno, en esta semana pagamos la nómina 12,596. Juntando lo del Seguro Social, el recibo del Seguro Social, los aguinaldos y la nómina en esta semana, que pagamos en esta semana, fueron 32,016.58. 32,016.58. Y, aparte de esto, Dios nos dio, por medio de cada uno de ustedes, la ofrenda del Día del Regalo. Repartimos entre nuestros misioneros 55,000 pesos. 55,000 pesos. Sumándolo a lo que he mencionado de la semana, son 87,016 pesos con 58 centavos. Nada más de esta semana. 87,016 pesos con 58 centavos. Y digo esto para la gloria de Dios. Déjenme orar. Bendito Dios, de verdad te damos muchas gracias por lo que tú has hecho con las finanzas en esta iglesia. Gracias por la fidelidad de cada uno de los hermanos. Gracias por el esfuerzo, gracias por el sacrificio. Gracias, Señor, porque tú tomas nuestros 5 panes y nuestros 2 peces y los multiplicas. Bendito seas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pues qué tremendo, ya se fue el año. Este es el último servicio. Y la predicación y enseñanza de esta ocasión quiero dividirla en 2 partes, porque pues no creo terminar en una sola. Entonces, esto es lo que vamos a considerar. 5 asuntos que debemos enfocar para el 2021. 5 asuntos que debemos enfocar para el 2021. Número 1, enfócate en su palabra. Número 2, enfócate en su misión global. Número 3, enfócate en su gozo. Número 4, enfócate en su libertad. Y número 5, enfócate en su plan para las edades. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, el capítulo 8, los versos 16 hasta el capítulo 9, verso 7. Desde el capítulo 8, verso 16, hasta el capítulo 9, verso 7. A la ocasión anterior, pues hablábamos un poquito de la Navidad, del nombre Emmanuel. Dios está con nosotros. Y una profecía famosa en cuanto al nombre Emmanuel se encuentra precisamente en Isaías, capítulo 7 y el verso 14. Ahora, tanto Isaías 7:14, que nos habla de esa profecía del nacimiento virginal del niño que llevaría por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, como Isaías capítulo 9 y el verso 6, que nos da los títulos que ese mismo niño recibiría. Son pasajes 100% mesiánicos, o sea, pasajes que se relacionan con el Mesías, con el Señor Jesucristo. Pero antes de entrar en el tema,
quiero llamar su atención a la diferencia que hay entre las gracias o virtudes que provienen de Dios y las gracias o virtudes que el mismo Dios le ha dado al ser humano, pero que son imperfectas por causa del pecado. Dios no hace las cosas imperfectas, Él todo lo hace perfecto. Dice el libro de Eclesiastés, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, las gracias o virtudes que Dios ha puesto en el hombre se han deteriorado, se han echado a perder a veces por causa del pecado. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la bondad. Entonces, hay una bondad divina, una bondad que resulta como fruto del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos dicen de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Bondad. Este fruto, la bondad, es del Espíritu y solamente es posible en la vida de cada persona que ha nacido de nuevo. Hay una bondad humana, hay una bondad inherente en el hombre. Dios es el creador, y Dios puso esa bondad en el hombre. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 20 y el verso 6, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, la bondad humana, la bondad natural. Y hay bondad en el corazón del ser humano. Pero hay una bondad más alta, hay una bondad sublime, la que proviene de Dios, la que, como hemos leído en Gálatas, es fruto del Espíritu. De la misma manera, hay un gozo divino, que ahora, en el tiempo de la gracia, es resultado del fruto del Espíritu Santo en la vida del que ha nacido de nuevo. Ya lo vimos en Gálatas capítulo 5, lo voy a leer nuevamente. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, aquí se menciona el gozo como fruto del Espíritu Santo. De manera que este es el el gozo de Dios. El gozo que viene de Dios. Se menciona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la ocasión cuando David y el pueblo trasladaron el arca a Jerusalén. Allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, el verso 27, es un salmo que David hizo conmemorando precisamente el evento del traslado del arca. Y en esta ocasión, el gozo se relaciona con el poder. Es el gozo de Dios. Dice de esta manera, en 1 de Crónicas 16, 27, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Aquí se traduce como alegría, pero dice poder y alegría. También en el libro de Nehemías, capítulo 8 y el verso 10, cuando Esdras leyó la palabra de Dios delante del pueblo, y Esdras les dijo que el gozo del Señor era su fuerza. Dice allí en Nehemías, capítulo 8 y verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis,
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, si recordamos lo que leímos en el libro de Gálatas capítulo 5, lo que menciona Gálatas 5, 22 y 23, hay 9 virtudes que se mencionan allí como fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De esta manera podemos entender que hay un amor humano, pero hay un amor divino, fruto del Espíritu en la vida del hombre. Hay un gozo humano y hay un gozo divino, fruto del Espíritu Santo en la vida del que ha nacido de nuevo. Hay una bondad humana y hay una bondad divina, etc. Esto lo he mencionado para que podamos recordarlo cuando leamos Isaías 9:3, donde se habla de la alegría del pueblo. Hay una alegría humana y hay una alegría divina. Ahora, con este entendimiento, veamos los 5 asuntos que debemos enfocar en este año próximo 2021. 5 asuntos que debemos enfocar. Número 1, hay que enfocarnos en su palabra. En el tiempo del profeta Isaías, y aquí todos los que sean gustosos deben tener su Biblia abierta en el libro de Isaías capítulo 8 en el verso 16. Vamos a leer el pasaje en un momento más. En el tiempo del profeta Isaías, las condiciones que vivían tenían cierta semejanza con lo que ahora estamos viviendo. Las naciones estaban siendo amenazadas por un enemigo sumamente poderoso, el imperio asirio, el cual se extendía como una plaga sobre todas las naciones. Hoy, en nuestros días, el enemigo común es la pandemia de COVID-19 y también es llamado coronavirus o SARS-CoV-2. Ese es nuestro enemigo común y es un enemigo que está sobre todas las naciones. Ahora, en el tiempo de Isaías, se vislumbraba en el horizonte el surgimiento de una nueva amenaza. Otro imperio comenzaba a surgir en ese tiempo y era el imperio babilónico. No era conocido, apenas comenzaba el surgimiento. O sea, una variante de lo mismo. Otro imperio que venía para subyugar a las naciones, como lo había estado haciendo el imperio asirio. Y qué interesante. El lunes 21 de diciembre a las 8:35 en el meridiano de Greenwich, la BBC News anunció que ha surgido una nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido, por lo cual una quincena de países europeos ha cerrado sus fronteras al Reino Unido. Entre los países que han cerrado sus fronteras al Reino Unido se encuentran Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania, Francia, Irlanda, Austria, Suiza, Portugal, República Checa, Bulgaria, etcétera, etcétera. Ciertamente que el SARS-CoV-2 o coronavirus, con sus mutaciones o variantes, son una amenaza seria y severa para todo el mundo. Pero también lo es el pecado, con todos los estragos que ha causado en la humanidad desde que el hombre se rebeló contra Dios en el huerto del Edén. El pecado ha destruido vidas, ha destruido matrimonios, ha destruido familias, ha destruido naciones, ha destruido imperios. El pecado es cosa seria.
Porque el pecado no solamente causa la muerte, el pecado lleva al hombre a la condenación eterna, a la separación eterna entre el hombre y Dios. Causa más estragos que cualquier pandemia, que cualquier enfermedad, que cualquier coronavirus, lo que sea. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sabemos qué va a suceder en el 2021. Si por fin la Organización Mundial de la Salud va a encontrar un remedio, va a realizar una vacuna efectiva para el COVID-19. Puede ser que sí. Oremos que así sea. Y si no, ¿qué vamos a hacer? El pecado también sigue extendiéndose en el mundo y sigue llevando gente al infierno. ¿Qué podemos hacer? Pues aunque parezca muy simple, vamos a considerar 5 enfoques que la Escritura tiene para nosotros. Y están aquí en este pasaje de Isaías capítulo 8, versos 16 al 9:7. O sea, desde el capítulo 8, verso 16, hasta el capítulo 9, versículo 7. Ante el enemigo común, ¿qué podemos hacer? Número 1, enfócate en la palabra. Miren cómo dice el 8:16. Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Más claro ni el agua. Dios está enfocando a los discípulos. Discípulos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo. Obviamente, históricamente, Isaías está pensando en los seguidores del profeta, en sus discípulos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podían hacer ellos ante la amenaza de Asiria, ante la amenaza de Babilonia que se vislumbraba? No todos entendían eso de la amenaza de Babilonia. Isaías lo entendía porque era el profeta y Dios hablaba con él. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Enfócate en la palabra. Al enfocarte en su palabra, tendrás que enfocarte en su persona, porque la palabra de Dios es la historia de Dios. No es la historia de las iglesias, no es la historia de las naciones, no es la historia de las religiones, de ninguna manera. La Biblia es la historia de Dios. Dice allí en el verso 17, ya leímos el 16, ahora 8:17, Isaías 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Si te enfocas en su palabra, te mantendrás enfocado en su persona. Tienes la opción de enfocarte en el problema y llenarte de angustia como la mayoría. O puedes mantener tu enfoque en la persona de Dios. Y esta fue la decisión que tomó el profeta Isaías. Esperaré pues a Jehová, y en él confiaré. Ahora, el parrafito en el verso 17 dice que Dios escondió su rostro de la casa de Jacob. Esto es para mostrarnos que de verdad Dios estaba enojado con la nación de Israel. Por causa de sus pecados, por causa de su idolatría. La ocasión anterior les dije cómo Isaías llegó con el rey Acaz. El rey Acaz era el rey de Judá, pero tanto Israel en el norte como Judá en el sur hacían lo mismo. Se rebelaban contra Dios y se volcaban a la idolatría.
Pues Isaías llegó con el rey Acaz y le dijo, pide una señal de Dios. Dios quiere salvarte, salvar a tu pueblo, pide una señal. Y Acaz dijo, no pediré y no tentaré a Jehová. Pero los planes de él eran hacer pacto con los asirios. Y eso lo pueden leer en la misma Biblia, ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer? Enfócate en su palabra. Al enfocarte en su palabra, te mantendrás enfocado en su persona. Al enfocarte en su palabra, te mantendrás también enfocado en tu propósito de vida. Enfocado en tu propósito de vida. Y esto lo podemos ver en el verso 18. Ahora estamos avanzando hacia el verso 18, que dice de esta manera: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Lo leo nuevamente. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Si te mantienes enfocado en su palabra, te mantendrás enfocado en su propósito, en tu propósito de vida. Y aquí la pregunta lógica es, ¿sabes cuál es el propósito por el cual Dios te ha creado? ¿Sabes por qué te ha dado dones? ¿Por qué te ha dado talentos, habilidades, los cuales ahora tienes? Isaías estaba muy consciente del propósito suyo, del propósito por el cual Dios lo había creado. Dice aquí en este verso 18, los hijos, yo y los hijos que Jehová me dio, somos por señales y presagios en Israel. O sea, ellos tenían un propósito de vida. Por ejemplo, el nombre Isaías significa salvación de Jehová. Salvación de Jehová. Su hijo mayor, que se menciona en el verso 3 del capítulo 7, se llamaba Sear-Jasub. Dice el 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo. Sear-Jasub significa un remanente volverá. O sea, Isaías en su nombre llevaba el mensaje de Dios, Jehová es salvación. El hijo de Isaías también en su nombre llevaba otro mensaje de Dios, un remanente volverá. O sea, señores, por causa de sus pecados, ustedes van a ser llevados en cautiverio. Pero por mi gracia, dijo Dios, un remanente va a regresar a la tierra. Luego en el mismo capítulo 7 capítulo 7 y el verso 14, se anuncia el nacimiento de otro hijo del profeta, donde dice 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Otro hijo del profeta Isaías. Yo sé, hay discusiones de que este hijo podía ser hijo del rey o hijo de Isaías, está bien. El punto es que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué dijo Isaías? Los hijos que Dios me dio, yo y los hijos que Dios me dio, somos por señales y presagios a Israel. Ahora en el capítulo 8, a este mismo hijo se le da otro nombre. Capítulo 8 y el versículo 1. Dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher, Salal, Asbaz. Ese nombre es el que Dios le dijo también que le pusiera a este hijo de Isaías. Maher, Salal, Asbaz. Y ese nombre significa el despojo se apresura.
la presa se precipita. O sea, Isaías está muy consciente de su propósito de vida. ¿Sabes por qué Dios te creó? ¿Sabes por qué Dios te salvó? El enfoque, el mantenerte enfocado en su palabra, te mantendrá enfocado en tu propósito de vida. Y algo más aquí es que el enfoque en su palabra te mantendrá enfocado en la luz de Dios. O sea, para que no te engañen, para que no te lleguen con mentiras. El enfoque en la palabra de Dios te mantendrá enfocado en la luz de Dios. Voy a leer Isaías 8, versos 19 y 20. Ya leímos 16, 17, 18 y ahora avanzamos hasta el 19 y el 20. Isaías 8, 19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si te mantienes enfocado en su palabra, te mantendrás enfocado en la luz de Dios. Salomón, en el libro de Eclesiastés, dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, la devoción por el ocultismo, la necromancia y otras formas de consulta y adivinación han estado diseminadas por todo el mundo desde tiempos inmemoriales. Aquí en este pasaje había gente que se levantaba y decía, hay que preguntar a los encantadores, hay que consultar a los adivinos, hay que consultar a los muertos. Por esa razón, el profeta dice, ¿consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Eso es lo que se llama la práctica de la necromancia. Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre ha habido hechiceros, siempre ha habido adivinos y siempre ha habido personas que los consultan. También ha habido charlatanes, personas que ni son brujos ni son adivinos, pero de cualquier manera la gente los consulta. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, nos dice que la palabra profética, la palabra de Dios, es más segura que cualquier cosa. Si leen el contexto, se van a dar cuenta ahí que dice que es más segura que la voz audible de Dios y que es más segura que cualquier visión o aparición. Dice el pasaje, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, aquí es interesante notar el adverbio. Tenemos también, porque en el contexto el apóstol Pedro ha recordado cómo fue llevado él y otros 2 apóstoles al Monte Santo, donde el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos. Y dice Pedro, nosotros lo vimos. Y también recordaba aquí el apóstol Pedro cómo cuando Dios habló del cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro lo oyó. De manera que Pedro fue un testigo presencial, lo vio, fue un testigo audible o auditivo, lo oyó. Pero dice, la palabra profética es más segura. Más segura que haber oído su voz, más segura que haber visto su transfiguración. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde dice que
Dios habló desde el cielo precisamente para el Señor Jesús y la gente que estaba ahí dijeron, un ángel. No, fue un trueno. Estando ahí presentes, no se pusieron de acuerdo. ¿Se imaginan 2000 años después? Cuando uno va a un médico, a veces el médico da un diagnóstico. Y si consulta a otro médico, ese médico le da otro diagnóstico. O sea, personas en la tierra no se ponen de acuerdo a veces en ciertos asuntos. La palabra de Dios, la palabra profética es más segura que cualquier cosa. A esto se refiere Isaías en el verso 20 cuando dice, a la ley y al testimonio. Vamos a consultar a los muertos, vamos a consultar a los adivinos, a la ley y al testimonio. Dios nos ha dado la luz de su palabra para que no seamos engañados. Pero si la gente no se enfoca en la palabra de Dios, es porque no tienen la luz de Dios en sus vidas. Ahora, el enfoque en su palabra también te mantendrá enfocado en la prudencia, en la sensatez. El enfoque en su palabra. Dice en Isaías 8:21, dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Lo leo otra vez. Isaías 8:21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿Qué hacía la gente en los tiempos del profeta Isaías? Dice el pasaje que estaban fatigados y estaban hambrientos. En la actualidad hay mucha fatiga, mucho cansancio, mucho estrés por causa del confinamiento. Hay personas que no hacen caso y como quiera andan en la calle y sin cubrebocas y todo, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. ¿Qué hacía la gente aquí? Estaban fatigados y hambrientos. Y esto les causaba molestia, enojo. Y entonces dice aquí en el versículo 21 que maldecían a su rey y a su Dios. Ahora, ¿qué fue lo que les ocasionó esa fatiga? ¿Qué fue lo que les ocasionó esa hambre? Sus pecados, su idolatría, su rebelión contra Dios. Ellos eran causantes de los males que estaban sufriendo. ¿Y qué hacían? Se enojaban contra el rey y se enojaban contra Dios. ¿Y qué hace la gente hoy? Lo mismo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 19 y el versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando las cosas salen mal, por las condiciones actuales, la gente se enoja y maldice a los gobernantes, maldice a Dios. Hubo un tiempo allí a principios de la pandemia cuando era muy común que la gente maldecía, maltrataba, incluso golpeaba a los médicos y enfermeras, siendo que ellos son los que nos van a cuidar, nos van a curar. Entonces, estas eran las condiciones acá, en el tiempo de el profeta Isaías. Estamos hablando de 5 asuntos que debemos enfocar para el 2021. Número 1, enfócate en su palabra. Ahora, número 2, enfócate en su misión global.
Enfócate en su misión global. Recordemos que tenemos un enemigo común. Físicamente, pues el coronavirus. Espiritualmente, el pecado. Todos tenemos como enemigo el pecado. Nuestro enemigo no son las otras religiones. Nuestro enemigo no son las otras iglesias. Nuestro enemigo no son los otros grupos religiosos de ninguna manera. Nuestro enemigo es el mundo, la carne, el diablo, el pecado, el coronavirus. ¿Qué podemos hacer? Enfócate en su misión global. Ahora, el enfoque en su misión global te dará una cosmovisión profética. El enfoque en su misión global te dará una cosmovisión profética. Avanzamos hasta el verso 22. Ya leímos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y ahora llegamos a Isaías 8, 22. Y dice de esta manera: y mirarán a la tierra las personas, las naciones, en el tiempo de Isaías y también en el tiempo de hoy. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. La Biblia es un libro consistente. Tiene frases y palabras consistentes. Frases y palabras que guardan o encierran las claves para entender lo que dice. Y son frases o palabras sencillas que todos podemos entender. El problema verdadero será creer lo que estamos leyendo. Ese siempre es el problema. No es difícil de entender, es difícil de creer. Ahora, aquí en este verso 22 habla de tribulación, tinieblas, angustia. Estas palabras no solo describen el estado caótico del tiempo del profeta Isaías, sino que también nos pintan cuadros proféticos de las cosas que están por venir sobre el mundo entero. Si piensan que le estamos pasando mal con el COVID-19, esperen que llegue la tribulación. Esos serán problemas. Tribulación, tinieblas, angustia, etc. Ahí se menciona la tribulación y obviamente es una referencia profética a la famosa tribulación que está por venir sobre el mundo entero. Entonces aquí lo que estamos diciendo es: enfócate en su misión global. El enfoque en su misión global te dará una cosmovisión profética, pero también el enfoque en su misión global te dará una cosmovisión étnica. Miren lo que dice en capítulo 9, ahora ya llegamos al capítulo 9, ya se acabó el 8, capítulo 9 y los versículos 1 y 2. El título en mi Biblia dice nacimiento y reinado del Mesías. Verso 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de los grupos étnicos de esa región de Galilea. Obviamente el profeta está hablando de judíos esparcidos en esa región. Pero con esto podemos entender que el enfoque divino en los grupos étnicos no es nada nuevo en las Escrituras. Así como lo dice el profeta Isaías,
los que habitaban en Galilea eran grupos étnicos que andaban en tinieblas, pero está profetizando que la luz de Dios brillará sobre ellos. Lo está haciendo unos 800 años antes del nacimiento de Cristo. Estos grupos étnicos en esa región de Galilea no eran solo una raza, sino eran diferentes razas, diferentes grupos, con sus culturas, con sus idiomas, diferentes grupos étnicos, cada uno con sus respectivas culturas y tradiciones. Pues bien, unos 800 años antes del nacimiento de Cristo, Dios puso sus ojos en ellos. Y Mateo capítulo 4, los versos 12 al 17, nos da el cumplimiento cabal de la profecía de Isaías. Mateo 4, 12 al 17 dice de esta manera: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue en esa región donde el Señor Jesús comenzó su ministerio público, en Galilea de los gentiles, en esa región precisamente. Así fue como la luz de Dios, el Señor Jesucristo, resplandeció sobre esos grupos étnicos. De manera que si te mantienes enfocado en la misión global de Dios, Él te dará una cosmovisión profética y Él te dará una cosmovisión étnica. Y tendrás también el contexto étnico de la salvación. Dios ama a los pueblos. Dios ama a las naciones. Estamos hablando de 5 asuntos que debemos enfocar en el 2021. Número 1, enfócate en su palabra. Número 2, enfócate en su misión global. ¿Alguien recuerda el número 3? Ya se los dije al principio. Bueno, lo dejamos para la siguiente sesión. Que Dios bendiga sus vidas.